Pentecostés no estamos hablando de un dato histórico, estamos hablando de un hecho siempre actual. De hecho, Pentecostés es inseparable de la Pascua. Por el contrario, es la plenitud de la Pascua, es decir, está inseparable de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Porque Pentecostés es Jesús resucitado que derrama su espíritu. El cielo se abre y desciende el viento, el fuego, el poder del Espíritu Santo. Y esto lo afirmó San Pedro, precisamente aquel día en este Pentecostés fundante. Pedro, lleno de la fuerza del Espíritu, transformado por el Espíritu Santo, dijo, y nos dice Hechos, capítulo 2, versículos 32 y 33. A este Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo ha derramado, tal como ustedes ven y oyen. De manera que Pentecostés no es un dato histórico, es un hecho siempre actual. Jesús resucitado, glorificado, que derrama su espíritu para darnos vida. Por eso, hermano y hermana, si quieres experimentar el amor del Padre, la libertad en Jesús, solamente es posible por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, es importante clarificar lo siguiente. Podemos reducir el Espíritu Santo a una devoción solamente, como otra devoción en la iglesia, a un santo, a una santa. Pero el Espíritu Santo es alguien más, es Dios, igual al Padre y al Hijo. Es vida. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, decimos en el credo. Así que, en esta noche, yo quisiera compartir con ustedes acerca de la maravillosa presencia y acción del Espíritu Santo. Y cuando decimos ven Espíritu Santo, esta es la oración que siempre tiene respuesta inmediata. Jesús mismo nos ha dicho, dice San Lucas en el capítulo 11, versículo 13, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Esta debe ser nuestra oración constante. Ven Espíritu Santo. ¿Por qué le decimos ven Espíritu Santo? No porque no esté. Él está. Él habita en ti. Aún más desde el bautismo, desde los sacramentos de iniciación. Pero puede ser que el Espíritu Santo ahí en nuestra vida esté como un prisionero, solamente como el dulce huésped del alma. Y yo quisiera invitarles, cuando nosotros decimos ven Espíritu Santo, estamos reconociendo su presencia en nuestro corazón, en nuestro interior, y a la vez le estamos diciendo, te doy libertad, te doy mi vida, haz tu obra en mí. Así que, ¿qué te parece si oramos en este momento? En esta noche, el Espíritu Santo nos regala este tiempo de gracia para experimentar, para recibir la sanación, la libertad, la vida que solamente Él puede dar. Por eso ahí donde estás, yo te invito a unirnos en oración y a decir juntos, ven Espíritu Santo en esta noche, en el nombre de Jesús.
orando junto con María, Madre de la Iglesia, te decimos, ven. Ahí donde estás, dile con todo tu corazón, dile con confianza, con fe, Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi casa, a mi hogar. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos hoy, te anhelamos, tenemos sed de tu presencia. Espíritu de Dios, Señor y dador de vida, Espíritu creador, Espíritu de la verdad, ven y llena este lugar y el lugar donde se encuentra cada hermano y hermana que se une a esta oración. Llena de tu presencia, que podamos respirar tu presencia. Soplo de vida, soplo de amor. Ven, Espíritu Santo, fuente de sanación, fuente de libertad, amor del Padre y del Hijo, fortaleciendo, levantando, consolando, sanando. Hermano y hermano, ahí donde te encuentras, dile, ven, Espíritu Santo, pasa sanando mi vida. Te necesito en esta noche. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Y deja que Él te fortalezca, te inunde, te llene en esta noche. Pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, haz tu obra en mí, Espíritu Santo, resucítame, Espíritu Santo, santifícame, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Dile ahí donde estás, Espíritu Santo, pasa sanando mi vida, sanando mi ser. Deja que Él obre en tu necesidad. Nuestra debilidad, nuestra miseria, nuestro caos, dolencias, luchas espirituales, físicas, Pasa sanando es su mi campo de vida, acción. Dile, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, haz tu obra en mí, Espíritu Santo,
Ven en esta noche de una manera nueva a cada uno de nosotros. Pasa, Espíritu Santo, fortaleciendo al que se sienta débil, llenando al que se sienta vacío, toda soledad, tristeza, liberando de toda depresión. Pasa, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, como soplo de vida, haciendo nuevas todas las cosas. Pasa, Espíritu Santo, consolando, confortando, abrazando con el fuego de tu amor. Y dile una vez más: Pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. gracias, Espíritu Santo, porque en esta noche te decimos: ven y tú vienes en ayuda de nuestra debilidad. Gracias, Espíritu Santo, porque en esta noche te decimos: ven y tú vienes como amor del Padre y del Hijo para sanar nuestras heridas, para liberarnos del temor, del miedo, de toda angustia. Pasa sanando, Espíritu Santo, liberando, mi ser, pasa sanando mi vida, llenando con tu presencia, con tu poder. pasa sanando mi ser, pasa sanando mi vida, Él pasa por tu vida hoy, pasa sanando en lo que estés viviendo, en lo que estés pasando. pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Adoramos tu presencia. Alabamos tu presencia. Amamos tu presencia, Espíritu Santo. Tu presencia santa, tu presencia que conforta, tu presencia que es luz, tu presencia amorosa. Bendito seas, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Qué hermoso es estar en la presencia del Espíritu Santo y palpar su presencia y experimentar su presencia, que es viva, real, evidente. Así que, hermano y hermana, no dejes que el paso del Espíritu Santo pase de largo. En esta noche de tiempo de gracia, en este programa de manera especial, el Espíritu Santo como fuente de sanación. Así que invitarlos a seguir compartiendo la transmisión para todos los que nos ven y escuchan en el Facebook Live en este momento, y a dejarnos sus comentarios, sus intenciones y necesidades de oración. Muchas gracias a todos los que escriben, a todos los que nos dejan acá sus intenciones y necesidades de oración, así como sus saludos. Que Dios los bendiga. Muy bien, hermanos. El Espíritu Santo, fuente de sanación. El Espíritu Santo es el gran protagonista de la historia de la salvación. Y es que
Es el Espíritu Santo el que hace posible la salvación, la libertad, la vida de hijos de Dios, de resucitados en Jesús. Podríamos decir que el Espíritu Santo es la ley nueva y definitiva. Él es el cumplimiento de lo que el profeta Ezequiel anunció. Y nos dice precisamente el libro de Ezequiel en el capítulo 36, versículos 25 y 26. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados de todas sus impurezas, de todos sus pecados los purificaré. Les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes, de tal manera que se conducirán según mis preceptos y los observarán y los practicarán, es decir, y se conducirán según mi voluntad. El Espíritu Santo es esta palabra cumplida, el agua que nos purifica, que nos limpia, que nos renueva, el que te da un corazón nuevo. Y me encanta esta imagen de el Espíritu Santo, uno de los símbolos que la iglesia nos enseña para entender la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es agua, agua viva. Precisamente Benedicto XVI, el 13 de enero del 2008, dijo estas palabras sobre Jesús, porque es en Jesús y a través de Jesús que esta y otras promesas del Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo que vendría en la plenitud de los tiempos, es en Jesús, por Jesús, en quien se cumple. Y Benedicto XVI, el 13 de enero del 2008, dijo estas palabras hablando al respecto. En efecto, toda la misión de Jesús estaba orientada a donar el Espíritu Santo a los hombres y bautizarlos con su baño de regeneración. Esto se realiza con su glorificación, es decir, mediante su muerte y resurrección. Entonces, el Espíritu se derramó de modo sobreabundante, como una cascada, y me encanta esta expresión de Benedicto XVI, como una cascada, capaz de purificar todos los corazones, de apagar el incendio del mal y de encender en el mundo el fuego del amor. Es bien ilustrativa y hermosa esta imagen del Espíritu Santo como agua viva, y de manera particular, como lo menciona aquí Benedicto XVI, él viene de una manera sobreabundante, como una cascada, como un baño de regeneración. Dice San Pablo cuando escribía la epístola a Tito en el capítulo 3, versículo 5, el Espíritu que nos ha sido dado en el sacramento del bautismo y aún más en la confirmación como un baño de regeneración, es decir, que restaura nuestra vida, que nos hace nuevos, que nos devuelve nuestra esencia como baño de renovación. Y fíjense que volviendo al profeta Ezequiel, ahora en el capítulo 47, ya el profeta nos hablaba de esta obra del Espíritu Santo. Y en aquel momento el profeta Ezequiel tuvo esta visión de el agua que brotaba del templo. Y escribe: y he aquí que el agua fluía debajo del lado derecho de la casa, del templo. Y el profeta Ezequiel, hablando del templo de Jerusalén, centro de Israel en ese momento, y indica el profeta Ezequiel, el agua fluía del templo. Y comienza a narrar esta experiencia que tiene, y
el agua me llegaba primero hasta los tobillos, dice el versículo 3. Después en el versículo 4 me llegaba hasta las rodillas. Después me llegaba hasta la cintura. Y dice en el versículo 5, después era ya un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado, nadando, un torrente que no se podía atravesar. Entonces, el Señor me dijo, dice el versículo 8, esta agua sale hacia la región oriental, desemboca en el mar, en el agua hedionda, dice así la palabra, en el agua sucia, y el agua queda sanada. Y por donde quiera que pasa este torrente, esa agua que salía del templo, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua lo sana todo, y la vida prospera en todas partes a donde llega este torrente. Y ya desde el profeta Ezequiel, que tiene esta visión como la fuente que brota del templo, el agua que brota del templo, y a donde llega esta agua, ve el profeta Ezequiel en su visión. A donde llega esta agua todo queda sanado, todo ser viviente vive. A donde penetra esta agua lo sana todo y la vida prospera. Y ya desde este momento pues se anunciaba lo que se cumpliría en Jesús y por medio de Jesús. Recordarán en el capítulo 19 de San Juan, en el versículo 34, cuando el soldado atraviesa con su lanza el costado de Jesús, dice la Escritura que brotó de él sangre y agua, como símbolo de la iglesia que nace de su costado, como símbolo en esa agua de el Espíritu Santo, de esa fuente de agua viva que se abre en Jesús. Es Jesús el nuevo templo y definitivo del cual brota ese torrente de agua viva para todos. Él es el dador de esta agua viva que sacia, que inunda, que libera, que llena de vida y que trae sanación espiritual, interior, integral a nuestra vida. Y precisamente Jesús habló en varias ocasiones del Espíritu Santo como agua. ¿Recuerdan cuando tiene este diálogo con aquel maestro de la ley llamado Nicodemo? Nos narra el capítulo 3 de San Juan. Aquella noche Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 5 del capítulo 3 de San Juan, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y este texto siempre lo referimos a ese bautismo sacramental, el sacramento del bautismo, y precisamente sí, habla de ese baño sacramental, de ese baño de regeneración y renovación que dice Pablo en Tito 3:5, que nos salva, que nos hace hijos de Dios, que nos incorpora a la iglesia, que nos hace templos del Espíritu Santo. Y desde ahí somos hijos de Dios, dice el padre Raniero Cantalamessa, por derecho, desde el sacramento del bautismo. Pero otra cosa es que eso sea un hecho, es decir, que sea algo que se viva. Y precisamente la experiencia de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, hace vida esto. Es esa experiencia que viene a hacernos nacer de nuevo. Hacernos nacer de nuevo.
Al cielo no entrarán solo los que tengan su nombre inscrito en un acta bautismal. Al cielo entrarán los que hayan vivido como bautizados. Y cuando hablamos de la efusión del Espíritu Santo, de decirle al Espíritu Santo, ven, es precisamente que toda esa gracia que ya ha sido depositada en ti brote desde nuestro corazón. Que el Espíritu Santo no se quede prisionero en nuestro interior y que los diques que quizás ahí se han levantado pues sean derribados para que el Espíritu Santo pueda fluir y darnos vida. Y quisiera ir más adelante al capítulo 4 de San Juan. En el capítulo 4 de San Juan nos encontramos precisamente este momento de sanación con aquella mujer con la cual Jesús se encuentra, conocida como la mujer samaritana. Y recuerdan, en el capítulo 4 de San Juan nos dice que Jesús llega a esta ciudad de Samaria y allí, cerca del mediodía, dice el versículo 7, se acerca esta mujer al pozo de Jacob y Jesús le dice, dame de beber, y empieza a darse un diálogo entre esta mujer y Jesús. Se empieza a dar una conversación y esta mujer llega al pozo al mediodía, a una hora que en el desierto, incluso en el contexto, pues nadie iba a sacar agua de un pozo en el desierto a esta hora. Y si podríamos hacer una descripción así breve, rápida, de quién es esta mujer. Esta mujer va al mediodía a sacar agua del pozo, a la hora en que nadie va, es decir, es alguien que tiene problemas de relación con los demás, que quizás es rechazada y que deja ver que vive en una profunda soledad. Jesús le pide agua y esta mujer reacciona con molestia. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Además, por razones del conflicto religioso de la época y desde muchos años hacia atrás que ya existía entre judíos y samaritanos. Pero esta mujer reacciona con molestia y con rechazo a Jesús. Y esta mujer, además, Jesús se lo va a hacer saber, vive con un hombre que no es su marido, es decir, vive en una situación moral, en una situación espiritual difícil. Y Jesús se presenta y entonces le dice lo siguiente. En el versículo 10, Jesús le respondió a la mujer samaritana y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Si conocieras el don de Dios. Generalmente este término, don de Dios, es un término para referirse en el Nuevo Testamento y principalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles con frecuencia se refiere al Espíritu Santo como el don de Dios. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 al 39, cuando después de escuchar aquella predicación de Pedro en aquel primer Pentecostés, le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer? Y Pedro se refiere ahí al Espíritu Santo como el don de Dios. Él es el don, la promesa del Padre, que es para todos, el amor mismo de Dios, como expresa San Pablo en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Y Jesús se presenta aquí,
en este texto de San Juan, en este diálogo con la samaritana, como el dador de ese don. Es Él el dador de este don. Le dice a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado. Es Jesús el dador de este don, de esta agua viva. Y le hace esta promesa maravillosa. Dice el versículo 13, Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Y hace esta promesa maravillosa Jesús: todo el que beba de esta agua, hablando de esta agua material, de el agua que la mujer va a buscar en el pozo, pero con un sentido también mucho más profundo. Todo el que intente saciar su sed en el mundo vuelve a tener sed. ¿Y no es esto cierto, hermanos y hermanas? ¿Cuántos buscan saciar su sed de amor, de valor, de estima, de aceptación, de pertenencia? ¿Cuántos buscan saciar su necesidad de realización, de autoestima, de aceptación, de seguridad, de salud en el mundo, en el placer, en el tener, en falsos caminos de bienestar? Pero generalmente terminando en un mayor vacío. Por eso San Pablo dice con mucha razón en 1 Corintios 7:31, los que se alegran en este mundo, alégrense como si no se alegraran, porque la apariencia de este mundo pasa. O dirá también San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 17, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, no volverá a tener sed, no volverá a sentir necesidad de saciarse en el mundo, en el pecado, en los criterios de este mundo, sino que tendrá plenitud, verdad, amor, sanación en su vida, libertad, paz, gozo, alegría. Experimentará los frutos del Espíritu en su vida, como dice Pablo en Gálatas 5:22, la alegría, el gozo, la paz, la mansedumbre, el dominio propio, una nueva pureza. Todo el que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, tendrá vida, experimentará esa verdadera libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es decir, realmente será dueño de sí mismo. Todo el que beba del agua que yo le daré, de mi espíritu, el temor no poseerá su corazón, el miedo no dominará su vida, porque Él es el amor perfecto que echa fuera el temor, dice 1 Juan 4:18. Es el Espíritu Santo el que viene a traernos plenitud. ¿Y cuál es esa plenitud? La plenitud de encontrar nuestra identidad como hijos de Dios. Porque no hemos recibido un espíritu de temor para recaer en la esclavitud, sino un espíritu de filiación, de hijos de Dios, que nos hace exclamar, Abba Padre, dice San Pablo también en Romanos capítulo 8, versículo 15. Pero aún más, dice el apóstol algo maravilloso, dice San Juan acá, estas palabras de Jesús. No solamente no volverá a tener sed, sino que dice, esta agua que yo le daré se convertirá en él, desde su interior,
en fuente de agua que brota para la vida eterna, que brota. Es decir, te conviertes en alguien que rebosa de vida, que esparce vida, alegría en torno a tu alrededor. Una persona llena del Espíritu Santo se nota. Una persona llena del Espíritu Santo se refleja, se transmite, esparce en torno, alrededor, donde quiera que esté, la presencia de quien le llena, sus frutos, en actitudes, en gestos, en palabras de vida, de alegría, de libertad, de luz. Nos convertimos, como dice 2 Corintios 2:15, en el buen olor de Cristo, en medio de los que creen, como en medio de quienes no creen. Brota de ti, Espíritu Santo. ¿Y de qué nos sana el Espíritu Santo? Fíjense que en este mismo texto vemos de qué nos sana el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuente de sanación. ¿Y de qué nos sana el Espíritu Santo? En primer lugar, el Espíritu Santo nos sana del pecado, la raíz de todos los males. Jesús le revela a esta mujer su verdad, no acusándola, no señalándola, no rechazándola, pero le muestra su verdad, porque Jesús es siempre la verdad amándote, pero es la verdad. Y entonces Jesús le muestra la verdad de su propia historia, de su propia vida a esta mujer cuando le dice, ve, llama a tu marido y vuelve acá. Pero aquella mujer respondió, no tengo marido. Mas Jesús le volvió a decir, bien has dicho, porque has tenido 5 y el que tienes actualmente no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Y Jesús le lleva a su verdad. La primera sanación que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestra vida es la sanación espiritual, la sanación del pecado, lo que no puedes vencer por ti mismo, sino solamente por la fuerza, por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que viene a sanar nuestro interior, nuestra afectividad, nuestro corazón. Y Jesús le da esta agua viva a esta mujer y sana su historia. Una mujer llena de soledad, de culpa, de rechazo, de discriminación, herida, vacía, le ofrece el agua de la vida, le da el agua viva y sana su corazón, sana su historia. El Espíritu Santo es aquel que viene a sanar nuestra historia, viene a sanar nuestro interior, nos ayuda a perdonar, a pedir perdón, a soltar, a aceptar lo que tenemos que aceptar para asumirlo y superarlo. El Espíritu Santo es como ese baño de luz en nuestra historia. Jesús, en este encuentro con la mujer samaritana, la hace entrar en el pozo de su vida, en el propio pozo de su historia, y sana su historia. Y el mayor signo de que esta mujer es sanada interiormente como persona es que es capaz de relacionarse. Dice el versículo 39 que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba, que daba testimonio. Ella fue capaz de volver, tocada por el amor de Jesús, saciada por el agua que Jesús le dio, sanada interiormente, es capaz de volver y establecer relaciones nuevas y de mirar de frente quizás a aquellos que antes la han señalado, la han rechazado. Perdona, ama, y muchos creyeron por su testimonio. El Espíritu Santo viene a traer sanación espiritual. Él es, dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 2, la ley del Espíritu que nos libera de la ley del pecado que lleva a la muerte. Es la primer gran sanación que trae a tu vida. Sanación interior.
El Espíritu Santo viene a sanar nuestro interior de toda soledad, culpa, rechazo, heridas de nuestra historia. Y el Espíritu Santo viene también a traer sanación física, por supuesto. Eso no ha pasado. Jesús sigue sanando. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 19, nos dice que toda la gente que se agolpaba en torno a Jesús, muchos buscaban tocarle, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Lucas 6, 19. ¿Cuál era esa fuerza que salía de Jesús, que sanaba a muchos? Pues el Espíritu Santo. Dentro del Evangelio de Lucas, Jesús mismo, cuando se presenta en la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4, 18, hizo suyo aquel texto de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a sanar los corazones heridos, a dar la vista a los ciegos, libertad a los cautivos, liberación a los oprimidos. Era el Espíritu Santo en Jesús, sanando, liberando. Él es fuente de sanación y libertad, el Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da otra referencia al respecto. En el capítulo 10, versículo 38, Pedro, predicando en ese momento, dice: a este Jesús de Nazaret, Dios Padre le ungió con Espíritu Santo y poder, y pasó haciendo el bien, curando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el demonio, por el mal. El Espíritu Santo, por supuesto, viene también a traer sanación en nuestro cuerpo. Él es fuente también de sanación física. Esto no ha pasado de moda, porque el Espíritu de Jesús es el mismo, así como Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8. El Evangelio es vivo, no es un libro de historia, no es una pieza de museo. Y tú que me estás viendo y me estás escuchando en este momento, yo quisiera preguntarte, en medio de lo que estés viviendo hoy, en toda esta realidad, muchos están pasando necesidades económicas, necesidades laborales, necesidades espirituales, necesidad en muchos sentidos. Fíjate, el Espíritu Santo es la clave. Él es fuente de sanación, Él es fuente de libertad, Él es fuente de vida, Señor y dador de vida. ¿Quieres recibir, quieres experimentar en esta noche esta vida que Él viene a darnos? Oye, el Espíritu Santo es respuesta para cualquier cómo que tengamos en nuestra vida. Cuando leemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículos 34 y 35, en el contexto de la anunciación del ángel a María, de este plan de salvación de Dios, fíjese que María hace una pregunta y le dice al ángel: ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? María es consciente de sus limitaciones. Pero el ángel le responde, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjate, a cada cómo que tú le dirijas a Dios, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo tener libertad? ¿Cómo puedo tener paz, alegría? ¿Cómo puedo conocer tu voluntad, saber lo que debo hacer? A cada cómo que tú le dirijas al cielo, la respuesta va a ser la misma que el ángel le dio a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, está en ti, está contigo, el Espíritu Santo. ¿Cómo tener una experiencia? ¿Cómo abrirnos al poder del Espíritu Santo? Jesús nos dijo unas palabras muy concretas y muy sencillas.
en el capítulo 7 de San Juan, versículo 37 al 39. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía, escucha muy bien, refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Déjame decirte, Jesús está vivo, ha derramado su Espíritu. Hay Espíritu Santo para todos. ¿Cuál es la clave? Aquí Jesús mismo nos dice unos pasos muy concretos, sencillos. Si alguno tiene sed, primero, tener sed, anhelo, deseo, querer. Venga a mí. 2, venir a Jesús. Venir a Jesús. La sed no te deja inmóvil. Dios no bendice estatuas. Dios bendice gente que se mueve, que no se queda en el mismo lugar, que se mueve en fe. ¿Y cómo venir a Jesús? En la oración. Es un movimiento del corazón, del pensamiento, de nuestro interior, de nuestra voluntad. Y el que crea en mí, el que crea, tercer paso, creer. Creerle a Jesús. Certeza de lo que se pide, confianza que Él cumple su promesa. Y lo último es como un resultado, ¿no? De su seno, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ríos en plural, poder, frutos, bendición, libertad. Brotará vida de tu corazón. Ríos de agua viva, y serás capaz incluso de bendecir a otros. Rebosante del Espíritu. ¿Qué te parece si una vez más le decimos al Señor Jesús: Señor Jesús, aquí estamos, y tú eres el dador del agua viva? Te adoramos, Jesús, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Jesús, bendito seas tú que eres el que dona, el que derrama, el que da el Espíritu Santo. Hoy venimos a ti en esta noche y tú nos has dicho: el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed. El que beba del agua que yo le daré, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y dile a Jesús en esta noche: tengo sed de esta agua viva, Jesús. Tengo sed. Vengo a ti, reconociendo que eres el único que puede saciar mi corazón. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Espíritu Santo. Pasa sanando mi vida, llenando mi vida. Espíritu Santo, en esta noche, inunda los corazones, sacia las vidas, pasa sanando, liberando. Ahí donde estás, dile: Jesús, sáciame, inúndame con tu Espíritu. Pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Espíritu Santo, lléname de ti. Dile al Espíritu Santo: lléname de ti, inúndame de ti. Haz tu obra en mí. Espíritu Santo, Obra en mi vida, Espíritu Santo. Resucítame, Espíritu Santo. Y ahí donde estás, trae a tu mente, a tu corazón, Santifícame. el problema, la necesidad, Pasa sanando la enfermedad, mi vida. la situación que estés viviendo, emocional, Pasa afectiva, interior. sanando mi ser. Y dile:
Espíritu Santo, pasa sanando. pasa sanando Obra en mi vida. mi vida. Libérame, renuévame, levántame. Pasa sanando mi Te doy ser. libertad y haz brotar de mi corazón ríos de agua viva, Espíritu Santo. Ahí donde estás, viendo, escuchando, pon tus manos en tu corazón como un gesto de fe. Y en estos segundos, el Espíritu Santo tiene poder. Y dile, Espíritu Santo, pasa sanando mi vida, mi corazón, y haz brotar Pasa ríos de agua sanando mi viva. ser. Díselo una vez más. Haz brotar desde mi interior ríos de agua viva. Deseos de vivir, ganas de vivir, nuevas fuerzas, nueva esperanza, nueva alegría, nueva libertad, nuevo ardor, una nueva fe. Espíritu Santo, haz tu obra en mí y haz brotar ríos de agua. Resucítame. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos resucitas, nos llenas de vida. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Se despide de ustedes Francisco Javier Araya. Así me pueden encontrar en el Facebook también, Francisco Javier Araya. Así que invitarlos a seguir orando acá en Radio Fides. Que Dios los bendiga, ánimo y adelante. Esto fue Tiempo de Gracia, una presentación de Radio Fides 93.1 FM y San José Televisión.